Se creía intocable, pero incluso los imperios más poderosos pueden caer. En los últimos años, el CJNG ha recibido duros golpes de parte de las autoridades, siendo encarcelados familiares y amigos cercanos del Mencho, como también sus financistas y socios más importantes. El círculo íntimo del cártel Jalisco Nueva Generación está en crisis y las fuerzas de seguridad huelen sangre. En esta entrega vamos a detallarte algunos de los operativos exitosos más importantes y de qué manera se debilita el cártel de las 4 letras con cada operativo. Debido a las presiones políticas y económicas presentadas por Estados Unidos, el gobierno de Claudia Sheinbaum se vio acorralado para tomar medidas mucho más directas a la hora de combatir al crimen organizado, ya sea empleando al ejército en operativos de captura o acelerando a la justicia a la hora de impartir condenas. Es por eso que el Gabinete de Seguridad Federal ha centrado su estrategia de inteligencia en debilitar a una de las principales organizaciones criminales del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con informes oficiales de las detenciones reportadas por el gobierno federal entre octubre de 2024 y abril de 2025, fueron apresados al menos 14 individuos prioritarios, es decir, capos, financistas y jefes de sicarios. Muchos de ellos estaban directamente ligados a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder de las 4 letras. En mayo de 2025 se llevaron a cabo diversos operativos que conformaron un golpe brutal para El Mencho. En primer lugar, el día 11 fue apresada Leslie N., alias La Güera, una presunta operadora financiera oriunda de Michoacán, que tendría lazos con los esquemas de lavado de dinero. En Michoacán, las fuerzas estatales y federales detuvieron a La Güera, Leslie N., por ser presuntamente operadora financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Su captura se dio sin enfrentamientos. Si bien fue puesta en libertad a los pocos días por una jueza federal, se estima que en realidad se establecieron pactos de colaboración que pondrán en un aprieto al CJNG. Antes de continuar, te queremos invitar a suscribirte a un nuevo canal. Diario Narco. Aquí te contaremos las últimas novedades del mundo del narcotráfico, desde espeluznantes asesinatos a plena luz del día, hasta el mapa del delito con los principales jefes del crimen organizado mexicano. Si eres un apasionado del mundo narco, no dejes de suscribirte para no perderte las noticias más crudas de los cárteles más despiadados. Te dejamos el enlace en la descripción y en los comentarios de este video. Ahora sí, continuemos. Luego, el 19 de mayo, cayó Alfredo Aguirre Sánchez, alias El Conejo, operador logístico de El Jardinero, un jefe regional que opera en Nayarit y Zacatecas. En simultáneo, las autoridades pudieron dar con el paradero de José Gregorio Lastra Hermida, alias El Lastra, quien está vinculado con el reclutamiento de sicarios a través de redes sociales, como también de la construcción de campos de entrenamiento para preparar a los jóvenes que se suman como carne de cañón a las filas de El Mencho. Sin embargo, uno de los golpes más destacables de los últimos meses fue la recaptura de Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del Mencho. Su aprehensión fue concretada el 28 de febrero de 2025, luego de varias semanas de inteligencia para poder interceptarlo sin disparar ni una sola bala. Don Rodo era una persona de la más absoluta confianza para El Mencho y era el responsable de adquirir propiedades rurales y edificios para lavar el dinero obtenido, pero también para articular la red de producción de drogas y entrenamiento de sicarios del CJNG.
Las imágenes de la captura y posterior traslado de Don Rodo dieron vuelta por los noticieros de México de inmediato. Fue un golpe durísimo, no solo a nivel organizativo, sino también a nivel personal. Es que, como veremos más adelante, el Mencho se está quedando solo. Toda su familia fue puesta tras las rejas y solo le queda rodearse de sangre nueva y poco confiable. Las malas noticias continuaron durante 2025, ya que en agosto un despliegue de policías federales logró dar con el paradero de José Luis Sánchez Valencia, mejor conocido como Chalamán, quien se ocultaba en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez en Colima. El Chalamán es parte del clan Valencia, familia de la cual forma parte la esposa de El Mencho, Rosalinda. Los Valencia forjaron un estrecho lazo colaborativo con el CJNG, muchas veces obrando como gestores financieros y expertos en lavado de activos para el narcotráfico. La orden de detención con fines de extradición que pesaba sobre Chalamán respondía a requerimientos de las autoridades de Estados Unidos, que lo señalan por delitos de asociación delictuosa. Según los reportes oficiales, el detenido era buscado por su presunta participación en actividades de narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores químicos en territorio estadounidense. Como familiar del Mencho, está claro que era un contacto vital para el CJNG. Uno de los golpes más recientes a la estructura narco ocurrió en noviembre de 2025, con el arresto de alias El Camaleón, ex jefe de plaza de Los Viagras y actual colaborador del CJNG. El capo era amo y señor en Pátzcuaro hasta su detención, la cual despertó una respuesta violenta de parte de sus sicarios, quienes realizaron narcobloqueos en las principales vialidades de la región. Carnal, mira ya Claudia que andamos Sheinbaum. La quema de vehículos fue un intento desesperado por entorpecer el traslado de El Camaleón. Los sicarios del jefe regional trataron de combatir a los uniformados, pero pronto fueron superados. Es que la misión estaba bien planeada y contaba con el personal suficiente como para soportar los embates de un grupo de asesinos narco. Con la caída de El Camaleón, la pérdida de poder del CJNG en Pátzcuaro y otros municipios de Michoacán fue drástica. Al analizar estos arrestos, puedes determinar algunos factores en común. Muchos de los implicados eran actores del área financiera del manejo del cártel. Es que la nueva doctrina del gobierno mexicano implica golpear a los delincuentes donde más les duele, es decir, en sus billeteras. Sin embargo, como te anticipamos, hay otro ámbito en el cual las autoridades están golpeando duramente: en el círculo íntimo. Hoy en día, gran parte de la familia de Nemesio Oseguera Cervantes está en poder de la justicia, con cargos realmente serios que podrían dejarlos tras las rejas por el resto de sus vidas. Uno de los miembros que se llevó la peor parte fue Rubén Oseguera, alias El Menchito, hijo del infame líder narco. Le dábamos a conocer información de última hora que fue sentenciado de por vida a Rubén Oseguera, conocido como El Menchito, prisión de por vida. Desde pequeño, El Menchito fue formado por su padre para transformarse en el futuro líder de la empresa familiar. Nemesio confiaba ciegamente que Rubén podría convertirse en un líder tan eficaz y despiadado como él, pero el destino quería otra cosa para el Frente de las Cuatro Letras. A mediados de 2015, El Menchito fue apresado por la justicia, dejando a Nemesio destrozado por la pérdida de su hijo y a todo el CJNG sin un plan a futuro para cuando sea hora de renovar las jerarquías dentro del cártel.
Resumiendo un poco, a Oseguera González, el Menchito, el hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se le impuso la cadena perpetua por el primer cargo, que fue tráfico de cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos, más 30 años por el cargo de posesión de armas de fuego e instrumentos destructivos. Con una condena semejante, es muy poco probable que el Menchito vuelva algún día a caminar libre por las calles de México. Pero más allá de ese pronóstico trágico, también es cierto que las autoridades de Estados Unidos han dejado una puerta abierta a la negociación con el joven apresado. Claro, para poder acceder al programa de protección a testigos, debe estar dispuesto a traicionar a su propio padre. El presente de Rubén Oseguera es un misterio, pero los expertos indican que es realmente poco probable que el muchacho testifique contra su progenitor. Por desgracia para el Mencho, la justicia logró apresar no solo a su hijo varón, sino también a una de sus hijas, acusada de ser una operadora clave en los esquemas de adquisición de compañías y lavado de dinero en los Estados Unidos. Quien era el cerebro de la operación del Mencho era su hija, que tuvo una educación universitaria y que de hecho ella se encargaba del lavado de dinero exponiendo abiertamente su nombre. Ella sí aparecía en muchos documentos como empresaria, como dueña de algunos consorcios. Por su exposición y por tener tantos negocios de dudosa procedencia a su nombre, es que la joven hija del Mencho también fue procesada y se desconoce si logró pautar algún tipo de acuerdo con la justicia. ¿Y qué hay del amor? En ese ámbito, las noticias para Nemesio Oseguera Cervantes son igual de negativas. Durante años, una de sus principales socias y referentes a la hora de lavar dinero fue su esposa Rosalinda González, quien lleva en la sangre la experiencia del Clan Valencia en cuanto a crimen organizado. El Mencho confiaba ciegamente en ella. Sin embargo, su media naranja tenía contados sus días en libertad. En 2018, la primera dama del CJNG fue interceptada por la policía. Yo soy Rosa. ¿Quién es Jessica? Ninguna. Bueno, tenemos Rosalinda González Valencia. Sí. Se resuelve el 23 de mayo de 2018 por probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada, del hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de sustancia ilícita. La situación legal de Rosalinda es realmente muy complicada, ya que más allá de los detalles, ella está involucrada exactamente en los mismos delitos que su pareja. A diferencia de otras esposas narco, ella no era un trofeo, sino una socia vital que conocía todos los movimientos y secretos de la organización. Ese aparente lugar de poder terminó siendo su condena. La esposa tiene litigios abiertos en Estados Unidos y en México, que en sí mismo podría ser una rareza porque no todas las parejas sentimentales de traficantes necesariamente se involucran en el negocio. En menor o mayor medida, el CJNG es un negocio altamente familiar, en el cual tanto hermanos, hijos, esposa y cuñados colaboraban para la producción de sustancias. ¿Por cuáles delitos estos familiares están en prisión? Todos los delitos por los cuales se conoce al cártel Jalisco Nueva Generación: tráfico de drogas, asociación delictuosa, tráfico de personas, blanqueo de capitales, robo de transporte de carga, sobornos. Prácticamente los cargos que se les imputan a todos estos familiares del Mencho, me parece que incluye casi todos los que figuran en el Código Penal mexicano. Con su familia lejos y con varios colaboradores financieros muertos o tras las rejas, el Mencho está en apuros. Todos los días aparece la noticia de algún importante arresto que involucra a personas fundamentales para el funcionamiento de su empresa. Esto no quiere decir que el CJNG esté al borde de la extinción, pero sí que en los últimos años ha sentido más que nunca el peso de la justicia, pisándole los talones con una estrategia muy particular para asegurar condenas largas,
pero también para fomentar la colaboración de los prisioneros mediante testimonios protegidos. Entonces, sin importar todos los delitos que hayan cometido, que son muchos, lo que hace las autoridades de los Estados Unidos normalmente es seleccionar solo algunos delitos para obtener penas de cárcel largas, pero que a su vez se puedan acortar para llegar a esquemas de negociación y que se adhieran al programa de testigo colaborador, de testigo protegido que tienen las autoridades en los Estados Unidos. Es imposible saber qué miembros de la familia del Mencho se prestaron a dar testimonio sobre las actividades del líder del CJNG. Las sospechas son muchas, lo cual ha generado tensiones internas y acusaciones cruzadas respecto a quiénes son los soplones y quiénes se mantienen firmes pese a las rejas. La familia está dividida. Incluso esta situación que enfrenta el Mencho de que la mayoría de sus hijos, o bueno, 2 de sus hijos, 4 de sus hermanos y sus cuñados, sobre todo los hombres, pues estén en prisión. Él fue uno de los iniciadores en el mundo de lo sintético y el Mencho era su auxiliar. De hecho, cuando el Mencho regresó de Estados Unidos deportado después de estar preso allá en California, se incorporó a la organización de su cuñado. Por supuesto, esa ruptura interna no es casualidad. Es parte del plan a gran escala de las autoridades estadounidenses para destruir a Nemesio Oseguera Cervantes y obligarlo a cometer un error. Tal vez uno de los ejemplos más concretos de la pérdida de capacidad operativa y poder por parte de las 4 letras son los arrestos masivos efectuados en España a una red internacional del CJNG. ¡Policía! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Tírate! 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 ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! En noviembre de 2025 se llevó a cabo un ambicioso golpe simultáneo a varios almacenes, donde presuntamente se resguardaba maquinaria industrial. En realidad, se trataba de una fachada para el ingreso masivo de cocaína proveniente de Latinoamérica. La droga era escondida dentro de los recovecos de la maquinaria que era transportada por vía marítima. Detrás de toda esa inversión se encontraba el CJNG con varios socios españoles y de otros países del viejo continente. Para poder desmantelar apropiadamente los carros y las máquinas afectadas, los uniformados españoles recurrieron también a las implacables narices de sus compañeros de 4 patas. La operación se coordinó con la DEA de Estados Unidos y autoridades policiales de Países Bajos, interviniendo en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo. 15 de los 20 detenidos permanecen en prisión provisional. Algunos de ellos son de nacionalidad colombiana y se sabe que eran buscados por autoridades estadounidenses por estar ligados al CJNG. Para sostener sus depósitos en pie, los hombres del Mencho tenían un método muy sencillo de vigilancia y transporte constante. Y las medidas de seguridad con las que contaban aquí en España, pues era sobre todo que traían la droga venía en maquinaria industrial
y una vez aquí en naves industriales se conseguía extraer la droga, que luego esa sustancia se llevaba a otras zonas, otras naves, muchas de ellas que estaban en la zona de la Sierra de Madrid y la zona de la Sierra de Ávila, y allí contaban con unas medidas de seguridad pues, de alto nivel, como circuitos cerrados de televisión, no tenían contactos entre ellos apenas. La llegada de la droga a territorio español era solo el primer paso. Luego debía almacenarla y distribuirla en los principales centros de venta de Europa, ubicados en Bélgica e Italia. Otro factor importante es que para gestionar las impactantes cifras generadas por la venta de drogas, el Mencho requería de la complicidad de empresarios locales que le brindaban la plataforma necesaria. A ver, efectivamente, este empresario español era el que daba, y gracias a él, es el buen funcionamiento que tenía esta organización criminal, porque no solamente daba una cobertura, digamos, logística o de infraestructura, el tema de las naves que hemos comentado, de las naves de los otros locales que había en la Sierra de Madrid y de Ávila, sino que también luego a la hora de revertir esas ganancias ilícitas, pues era a través de su entramado empresarial donde conseguían, pues digamos, de legalizar esas ganancias y blanquear ese dinero. Pero pese a toda esa complejidad operativa y a los suculentos sobornos que recibían algunos agentes españoles, el CJNG no logró impedir el desmantelamiento de una de sus grandes áreas de envío. Fue una derrota dolorosa que cortó un flujo impresionante de euros. Para el Mencho, un traspié no es caída, pero sí es un síntoma de que las cosas están cambiando. Su cártel ya no es una bestia intocable e impune. En el futuro podemos esperar más operativos de alta complejidad con el objetivo de erradicar de una vez y para siempre a las temidas 4 letras. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en el funcionamiento y la actualidad del Cártel Jalisco Nueva Generación, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega. Gracias por acompañarnos.